Dios nos da su palabra para prepararnos para el futuro. Ese es el significado de la profecía. En el Antiguo Testamento, el propósito de la profecía era dirigir a las personas. Incluso un rey iría donde un profeta y preguntaba, ¿debería ir a la guerra? ¿O recibiré la curación de tal enfermedad? Y el profeta diría, te daré una respuesta en un par de días. Tienes que esperar al Señor. Leemos que hubo un tiempo cuando un rey encerró a Jeremías en una prisión porque quería complacer a los falsos profetas que acusaron a Jeremías. Pero el rey bajó a los calabozos a hablar con Jeremías y le preguntó, dime, ¿es esa una palabra del Señor? Sabía que había un hombre que tenía una palabra del Señor. Entonces, así era en el Antiguo Testamento. Ellos decían, esto es lo que tienes que hacer. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia dice, bajo el nuevo pacto, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. En el Antiguo Testamento, el profeta tenía el Espíritu Santo, entonces tenías que ir a él. Pero ahora, cada hijo de Dios puede tener el Espíritu Santo dirigiéndolo. Así que hay que entender esto de la profecía en el Nuevo Testamento. Pero la profecía en el Nuevo Testamento no es para dirigir a las personas. No le creas a ningún profeta que venga y te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Tienes que casarte con tal persona o debes ir a tal lugar. Esos son todos falsos profetas o personas que hablan de su propio espíritu. En el Nuevo Testamento, la profecía solo está declarando algo que puede suceder en el futuro, como lo hizo Ágabo 2 veces en Hechos de los Apóstoles. Debemos prepararnos, dijo Ágabo. Vendrá una hambruna, pero nunca le dijo a nadie qué hacer. Ágabo le dijo a Pablo, si vas a Jerusalén, serás capturado y encarcelado por la gente de allí. Pero nunca le dijo a Pablo si ir o no ir. Entonces, la profecía en el Nuevo Testamento nunca es directiva, pero nos prepara para el futuro. Y la Biblia dice que en una iglesia real del Nuevo Testamento siempre debe haber un espíritu de profecía. Si lees 1 Corintios capítulo 14, dice allí que cuando hay profecía, los secretos del corazón de una persona se manifiestan y nos prepara para los días venideros. Si escuchas, si hay una iglesia donde hay una palabra del Señor, una palabra profética, esa palabra te preparará para el futuro inmediato o lo que vas a enfrentar. En el tiempo de Ágabo era una hambruna y cuando habló con Pablo era un encarcelamiento. Y en tu caso puede ser alguna prueba o tentación que enfrentarás en los próximos días o meses. Y si escuchas una palabra profética, una verdadera palabra profética, te preparará para lo que venga. Y así es como debería ser en cada reunión de la iglesia, una palabra profética que nos prepara para el futuro si la escuchamos. Pero la Biblia dice que debemos juzgar cada profecía para ver si realmente es del Señor o si es realmente para nosotros, porque hay un elemento humano en las personas inmaduras cuando intentan profetizar. Es muy importante para nosotros entender esto en los últimos días, porque al igual que en los días del Antiguo Testamento, había verdaderos profetas y falsos profetas, y la proporción era de 1 en 100. Los falsos profetas salían de la escuela de los profetas. Tenían escuelas bíblicas en esos días. Lee sobre ellos y sobre las escuelas de los profetas en Segunda de Reyes, y se les llamaban los hijos de los profetas. Ellos obtenían sus títulos de la escuela bíblica y se hacían llamar profetas, pero todos eran falsos profetas. Nunca hubo en la historia de la raza humana un verdadero profeta que salga de una escuela bíblica. No lo encontrarás de Génesis a Apocalipsis. Los verdaderos profetas salían de un recorrido solitario con Dios. Así es como llegaba cada profeta. Hoy el cristianismo se ha extraviado debido a muchos falsos profetas. Falsos profetas que creen en la Biblia, que predican la doctrina correcta, pero no están en contacto con Dios. La palabra del Señor era muy escasa en los días de Samuel. No significa que no tuvieran la Biblia. El problema era que no tenían personas que escucharan lo que Dios estaba diciendo.
La gente estaba afanada haciendo cosas por Dios, pero no tenían tiempo como María para sentarse a los pies de Jesús y escuchar. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios en cuanto a los últimos días, recuerda, es para prepararnos para el futuro. Hay muchas cosas que Jesús dijo que nos preparan para el futuro. Debemos ser conscientes de las falsas profecías. Muy a menudo les he dicho, es sorprendente cuánto han sido influenciados los cristianos en todo el mundo en su comprensión del significado de la palabra profecía por muchas enseñanzas que han venido particularmente de los Estados Unidos y de los círculos carismáticos, que no se basan en las escrituras en absoluto. Muchas personas piensan que las profecías es cuando un hombre cierra los ojos y habla de una manera graciosa, o levanta la mano y habla durante 2 o 3 minutos y dice algo que es profecía. Eso es mucha basura. Lee 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Guíense por las escrituras. El diablo sabe que en los últimos días los cristianos conocerán más de los libros de otros cristianos que de la misma escritura. Y es por eso que tiene la oportunidad perfecta para engañar a los cristianos. 1 Corintios capítulo 14, verso 3 es la definición más clara de profecía en el Nuevo Testamento. Profecías que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y no tienes que hablar con voz graciosa, levantar la mano o cerrar los ojos, o hablar solo 3 minutos. Puedes hablar durante 1 hora. Saquemos todas esas ideas falsas de profecía de nuestra mente. Lo sacarás todo de tu cabeza si paras de leer libros cristianos y comienzas a leer la Biblia. Muy simple. Entonces, la profecía en relación con los últimos días nos preparan para los días venideros. Hasta ahora hemos visto varias cosas, pero quiero que consideremos lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21 para prepararnos en los días venideros. Jesús dijo que en los últimos días, en el verso 26, Lucas 21, verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Pero cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Eso es lo opuesto al miedo. Un hombre que tiene miedo no se endereza y levanta la cabeza. 2 grupos de personas van a estar en la tierra en los últimos días. Uno que se estremece por el miedo cuando piensa en lo que va a suceder. El costo de la vida está subiendo, el valor de la moneda se devalúa, las economías de todos los países caerán. Les digo que eso va a suceder, porque hay un verso en Hebreos capítulo 12 que dice que Dios sacudirá todo lo que pueda ser sacudido. Está en los últimos versos de Hebreos capítulo 12, para que permanezcan las cosas que no se pueden sacudir. Si lo desean, guarden esta página y vayamos a ese versículo en el capítulo 12 de Hebreos. Y así estemos familiarizados, porque eso es lo que veremos en los próximos días. Prepárense para el cumplimiento de este versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cualquier cosa en la que la gente ponga su confianza, que no sea Dios, será sacudido. ¿Pones tu confianza en el dinero? ¿En el mercado de valores? ¿En el comercio, en bienes raíces, en tierras y bancos, depósitos o en cualquier otra cosa? Si es una cosa creada, puedo decirte ahora mismo en el nombre de Jesús que va a ser sacudido. Y si tu confianza está en eso, también vas a ser sacudido. Las cosas que no pueden ser sacudidas permanecerán. Es muy importante fundar nuestros pies firmemente en la roca en estos días. Muchas cosas se sacudirán a nuestro alrededor. ¿Quiénes son los que estarán firmes e inquebrantables? Los que establecieron sus pies sobre la roca. Y cuando las cosas fallan a nuestro alrededor, ¿quiénes son los que van a levantar la cabeza y no desmayarse de miedo? Les diré quiénes.
aquellos que han pasado su vida buscando el reino de Dios primero. Y no me refiero a los que trabajan a tiempo completo en la obra de Dios, porque esto es para todos los hijos de Dios. Y el 99.9% de los hijos de Dios no son trabajadores a tiempo completo. Cada hijo de Dios debe buscar el reino de Dios primero. En otras palabras, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, verso 17. Eso debe ser primero en sus vidas. Debemos entender correctamente lo que significa buscar el reino de Dios primero. No significa trabajo misionero, buscando la propagación del Evangelio. No. Romanos 14, verso 17 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Buscar la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y estar buscando el reino de Dios primeramente. Eso es lo que significa. Y si todo tu objetivo en la vida es estar lleno de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el gozo del Señor en todo momento y estar en paz con Dios y todos los hombres, estarás buscando el reino de Dios primeramente. Te garantizo, sobre la base de la mayor garantía que puedes tener, la palabra de Dios, todas las cosas que necesitas para tu vida terrenal se te agregarán. Puedes estar seguro. Y las personas que ponen su confianza en el dinero, los recursos, los ahorros, solo esperen y verán qué va a pasar. Van a ser sacudidos. Entonces la gente desmayará por el miedo. Son dos grupos, los que desmayan por el miedo y los que se mantienen firmes. Así que quiero decir algunas cosas sobre esta cuestión del miedo, porque muy a menudo Jesús vino a sus discípulos. No creo mostrarles todas las referencias, pero a menudo les diría, no teman o no tengan miedo, incluso después de su resurrección. Vamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Leemos en el capítulo 20 de Juan, dice en el verso 19, los discípulos, Juan 20, verso 19, los discípulos estaban reunidos en una habitación cerrada por miedo de los judíos. A pesar de que habían escuchado predicar al mayor predicador que jamás haya caminado por este mundo, Jesucristo, durante 3 años y medio, tú pensarías que si hubieras escuchado a Jesús hablarte y caminar contigo durante 3 años y medio, tú nunca tendrías miedo. No, Señor. No eres mejor que Pedro, Santiago y Juan. No seas arrogante. Estas personas caminaron con Jesús, lo escucharon, lo tocaron, comieron con Él, escucharon al predicador más ungido durante 3 años y medio. Al final, ¿qué estaban haciendo? Estaban sentados en una habitación encerrados por miedo. Y Jesús se les apareció en medio. Dices, oh, ahora el miedo se irá porque vieron a Jesús crucificado y ahora lo ven resucitar de entre los muertos. Y Él dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, y sopló sobre ellos. Verso 21. Y algo pasó, recibieron el Espíritu Santo. Wow, ¿ahora crees que el miedo se ha ido? No, Señor. Aún no se ha ido. 8 días después, el verso 26, nuevamente los discípulos están adentro con la puerta cerrada. Todavía estaban sentados adentro con la puerta cerrada, con miedo. ¿Qué aprendemos de eso? Puedes caminar con el mejor, con el mismo Señor Jesús personalmente durante 3 años y medio, escucharlo y estar lleno de miedo. Puedes verlo físicamente, venir y tocarlo y aún tener miedo. Puedes tenerlo soplando sobre ti y decir, recibe al Espíritu Santo y todavía tener miedo. ¿Cuándo desapareció ese miedo? Cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso sigo diciendo a los cristianos nacidos de nuevo, ¿saben lo que necesitan? Necesitan el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. No necesitas solo estar inmerso en el agua, necesitas ser inmerso por Jesús en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, está escrito que en el día de Pentecostés de repente abrieron las puertas y pudieron salir. Lo que no pudo lograrse en 3 años y medio de caminar con Jesús, escucharlo, verlo resucitado de los muertos, que soplara sobre ellos. Creo que en ese momento tal vez nacieron de nuevo. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y entonces el miedo desapareció.
Entonces, ¿cuál es la palabra para los últimos días? Si los corazones de los hombres desmayarán por el miedo y algunas personas se mantendrán firmes con las cabezas levantadas, estén llenos del Espíritu Santo. No una vez, sino continuamente, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Esa es la mayor necesidad, estar preparados para los últimos días. Eso es lo único que ayudó a esos apóstoles para estar libres del miedo. Puedes escuchar este mensaje ahora mismo. Y puedo decirte una serie de cosas que te educarán para que no tengas miedo de nada en los últimos días. ¿Pero crees que soy un mejor predicador que Jesús? No. Puedes escuchar el sermón más ungido contra el miedo. Y en el momento de la crisis tendrás miedo. Los discípulos son un ejemplo. Solo es por un momento. Al final del sermón dices, ahora estoy libre del miedo. Pero esta no es la primera vez que hemos predicado contra el miedo en este púlpito. Nos emocionamos por un momento, pero desaparece. Se evapora. Y eso es cierto para muchas otras cosas. Nos condenamos por algo en una reunión y se evapora después de un tiempo. La única forma de mantener cualquier verdad que escuchamos en las reuniones es dejar que el Espíritu Santo lo haga arder en fuego y luego permanecerá allí para siempre. De lo contrario, incluso la palabra de Dios puede volverse obsoleta. ¿Crees que eso es blasfemo? En el Antiguo Testamento tenían maná. No estaba para nada hecho por manos humanas. Era comida milagrosa del cielo. No hay seres humanos que hayan probado comida que cayera del cielo, excepto ellos. Todos los días, el maná, pan caído del cielo. En Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice que Dios te dio el maná todos los días para enseñarte que todos los días necesitas vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el maná era una representación de la palabra de Dios. Pero ¿sabes lo que pasaba con ese maná si se guardaba durante 24 horas? Solo por 24 horas. A la mañana siguiente, la Biblia dice que comenzaba a apestar. Se ponía rancio. Tú escuchas un mensaje y en 24 horas puede volverse obsoleto para ti. Pero Dios le dijo a Moisés, toma ese maná y ponlo dentro del arca del pacto. Y Moisés puso un poco de maná en una olla dentro del arca del pacto. Y ese maná no se arruinó durante 40 años. Lo anduvieron por 40 años en el desierto y nunca se arruinó. ¿Cuál es el secreto? ¿Era un tipo diferente de maná? No, es exactamente el mismo maná. Pero la diferencia era que este se mantuvo en el lugar más sagrado donde el fuego de Dios estaba ardiendo todo el tiempo. La presencia viva de Dios estaba allí. En la presencia de Dios, el maná nunca se arruina. Entonces, vivimos en una época en que muchas personas buscan experiencias. Le preguntan a la gente, ¿estás bautizado en el Espíritu Santo? ¿Eres un cristiano lleno del Espíritu? ¿Han escuchado esas expresiones? El 99.99% de las personas carismáticas pentecostales, cuando hacen esa pregunta, se refieren a que si estás bautizado en el Espíritu Santo y hablas en lenguas. Pero cuando la Biblia habló que Esteban estaba lleno del Espíritu, o alguien más lleno del Espíritu, cuando querían distribuir comida a las viudas, dijeron, elijan 7 hombres que estén llenos del Espíritu Santo. No les pidieron que verifiquen si fueron bautizados en el Espíritu Santo, porque en esos días todos eran bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué quieren decir con decir que elijan a 7 hombres que estén llenos del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu no significa ser bautizado en el Espíritu Santo. Aprenderás muchas cosas de mí de las Escrituras que son contrarias a toda la basura que enseñan en el cristianismo de hoy por personas que no conocen la Biblia. Estar lleno del Espíritu, según las Escrituras, es estar continuamente lleno del Espíritu Santo. No es porque hace 30 años me bautizaron en el Espíritu por lo que estoy lleno del Espíritu. Muchas personas hace 30 años fueron bautizadas en el Espíritu, pero hoy no están llenos del Espíritu, han perdido la salvación y no son hijos de Dios. Ellos se apartaron. Entonces es muy importante ser un cristiano lleno del Espíritu y debe ser ahora mismo.
Es como un tanque de agua lleno en este momento. No es que se llenó hace 3 años. Es como el tanque de gasolina de su auto lleno en este momento. No que lo haya llenado en la gasolinera hace 3 meses o algo así. No. Lleno con el Espíritu. Lleno del Espíritu. Así es como debemos ser continuamente si queremos estar frescos. Así que ten eso en cuenta. ¿Cuál será nuestra actitud en relación con lo que les dije? Jesús a menudo decía, no temas, no temas. Es una de las principales cosas que le digo a la gente, al igual que no pequen, no pequen, no pequen más. Jesús estaba tanto en contra del miedo como en contra del pecado. Ahora, muchos de nosotros sabemos que el pecado está mal. Todos aquí puede que caigan en el pecado, pero no lo toleren. Quiero decir, si has escuchado la predicación en esta iglesia, nunca tolerarás el pecado en tu vida. Incluso si caes, reconocerás que te equivocaste. Pero el peligro es que muchos de nosotros sentados aquí, cuando tengamos miedo, creemos que eso no esté mal. Crees que eso es tal vez solo una debilidad o es una reacción humana normal. Entonces, tomamos una orden de Jesús en serio. No pequen. Y nos damos cuenta de que necesitamos obedecer eso. Pero la otra orden de Jesús, no teman, no la tomamos tan en serio. ¿Saben? Los cristianos tienen el hábito de elegir versículos favoritos en la Biblia. No pecar es importante. No temer no es tan importante. No matar es importante. No estés ansioso por nada. Bueno, lo intentaremos. Si la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, dices, lo intentaré. O dices, sí, quiero tomar eso en serio. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios dice, no estés ansioso por nada? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios dice, no te enojes? Nos gusta elegir. Entonces, quiero que recuerdes esto. El mismo Señor Jesús dijo, no pequen y no teman. Eso significa que si Él nos ha hecho posible la gracia de Dios para ser libres del poder del pecado en nuestras vidas, también ha hecho posible por la gracia de Dios liberarnos del miedo totalmente. Déjame preguntarte, piensa en estas dos cosas, el pecado y el miedo. ¿Cuánto pecado perdona Jesús en tu vida? ¿2 o 3? Quiero decir, si solo tienes 2 o 3 hábitos pecaminosos, dirá el Señor, bueno, está bien. 2 o 3 está bien. Solías tener aproximadamente 100, ahora solo tienes 2 o 3. ¿Hay algún versículo como ese en las Escrituras? Puede que tú lo toleres, porque no eres de todo corazón, pero Jesús nunca lo tolera. Dime cualquier versículo en las Escrituras donde Jesús tolere un pecado. Vimos que Timoteo tenía enfermedades estomacales frecuentes. Pablo le dijo, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago. Pablo tenía una enfermedad que llamó el aguijón en la carne. Pero pecado, ¿te imaginas a Timoteo cometiendo un pecado? Y el Señor diciendo, está bien, no hay problema. O diciéndole a Pablo, está bien. No, el pecado es serio. El miedo es igual de malo. ¿Odias la enfermedad? Bien, yo también odio la enfermedad. ¿Qué hay con el miedo? ¿Lo odias? Dice, Señor, nunca me dijiste que no me enferme. ¿Sabes que no hay un versículo en la Biblia que dice no te enfermes? No hay verso en la Biblia que digan eso. Hay versos que dicen no peques. Pero tenemos mucho cuidado de no enfermarnos. ¿Por qué no tener ese mismo entusiasmo por no tener miedo? Porque hay versos que dicen no temas. Quiero decir, no hay un versículo que diga no te enfermes. Pero no queremos enfermarnos. Pero hay muchos versos que dicen no temas y no lo tomamos en serio. Cuando estaba en el ejército, nos enseñaron que cuanto más sudas en paz, menos sangrarás en la guerra. Cuanto más sudas en la paz, menos sangrarás en la guerra. Es decir, este era un proverbio que cuanto más se trabaja para prepararse para el tiempo de guerra contra tu enemigo, cuando llega la hora de pelear, hay más posibilidades de vencer. Pero el gran peligro es que cuando hay paz,
Podemos relajarnos. Eso es lo que sucedió en la frontera entre India y China en 1962. Recuerdo que estaba en la Marina en esos días. La India dijo, oh bueno, China e India son buenos amigos. Los soldados indios se relajaron y China conquistó tanto territorio. El territorio de la India en Cachemira y Arunachal Pradesh todavía lo tienen. Lo tienen de forma permanente. ¿Y sabes por qué? Porque lo tomaron con calma. Al momento de la guerra no estaban listos. Los soldados indios ni siquiera tenían ropa cálida para esos climas fríos y no tenían armas. Es algo así como si trataras de acercar el establo después de que los caballos huyeron. No sirve de nada. Entonces, después de que se perdió el territorio, equiparon a los soldados indios con ropa y armas, pero era demasiado tarde. Algo así puede pasarle a los creyentes, donde intentamos prepararnos después de que las pruebas vienen, o después de que llega la persecución, o intentar superar el miedo en medio de la guerra. No, el momento de superarlo es ahora. Está en las cosas pequeñas. Verás, superar el miedo es algo así como ir a la escuela. Cuando un niño de 4 o 5 años va a la escuela, no comienza a aprender geometría, trigonometría y todo eso en la primera clase. No, primero es el ABC. Gradualmente va progresando. De la misma manera, progresamos en nuestra libertad del miedo. No es de la manera contraria, desde las pequeñas cosas hasta las grandes. Primero pequeñas cosas como preocupaciones, ansiedades, cosas que plagan nuestra mente. El diablo es un gran maestro al decirte lo que te pasará si tal cosa sucede. Por ejemplo, ¿qué te pasará si tu esposo muere y si no quedan ingresos? ¿O qué te pasará si no tienes una casa propia y siempre vas a alquilar una casa? ¿O si no tienes suficiente dinero? ¿O las cosas van a ser costosas? ¿Sabes que más del 90% de las cosas a las que tememos nunca sucedieron? Mira hacia atrás en tu vida pasada y ve si no es cierto. Este es el trabajo del diablo. Poner todo tipo de miedo sobre lo que sucederá si pasará esto o sucederá aquello. No. Esas pequeñas cosas conquistémoslas ahora. No estén ansiosos por nada. Filipenses 4, verso 6. ¿Cómo superarlo? Con toda oración y súplica. Solo estoy citando Filipenses 4, verso 6. La súplica significa una petición específica. La oración en general, Señor, por favor, libérame de la ansiedad. La súplica es, Señor, esta cosa en particular es la que me tiene ansioso. Quiero estar libre de esto. Y en tercer lugar, con acción de gracias. Señor, gracias, porque has escuchado mi oración. Es como en las oficinas del gobierno. A un empleado de atención al cliente le llega un archivo a su mesa, algún asunto complicado, y lo reenvía a la oficina superior diciendo, Señor, esto no está en mi departamento. Es demasiado para mí. Hágase cargo. El archivo se ha ido de su mesa. ¿Has reenviado todos los archivos de tu mente al cielo? ¿Reconoces que es demasiado para ti, que no puedes manejarlo, para que Él se haga cargo? Acción de gracias significa, Señor, creo que ha llegado a tu oficina. Este asunto está en tus manos. Ese empleado en la oficina del gobierno no está preocupado por ese archivo una vez que la oficina superior lo ha recibido. Pero nosotros los cristianos oramos, creemos que Dios lo ha recibido y luego seguimos preocupados como si el archivo estuviera en nuestra oficina. No, dice que la paz de Dios guiará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Dile al Señor que te haga libre de estas ansiedades por estas pequeñas cosas. Y así estarás preparado para los días venideros cuando los hombres desmayen de miedo. Esa es la forma correcta de hacerlo. No saltamos al nivel 12 en un año. Es progresivo, pero si sigues fallando en el primer nivel, vas a estar sentado por 20 años en el mismo nivel. Entonces, mis hermanos y hermanas, quiero desafiarles a tomar esto en serio de ahora en adelante. Prepárense para los días venideros. No teman. No estén ansiosos. Hay muchas cosas que pueden causarnos ansiedad en esta tierra. Dios ha hecho de este mundo un lugar muy incómodo para que la gente se dé cuenta de que el pecado es algo terrible. Todo el caos, la enfermedad y los problemas en la tierra son el resultado del pecado. Y Dios se asegura de que la vida en la tierra nunca sea fácil, relajada y cómoda en ninguna parte de la tierra.
No hay lugar en la tierra que sea seguro. Te diré algo, puedes ir a cualquier país. ¿Crees que vas a estar a salvo allí? No. Puedes ir al país más seguro del mundo. Es posible que un terrorista no te mate, pero un conductor borracho puede matarte en la carretera. No importa cuán cuidadoso conduzcas. ¿En qué país del mundo vas a escapar de eso? Por lo tanto, tenemos que estar libres de ansiedad y eso nos prepara para estar libres de todo miedo. Y la razón de esto es porque si hemos dedicado nuestra vida al Señor, Él cuida de nosotros. Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Quiero que nos vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 dice en la última parte, está particularmente hablando de estar preocupados, de que no tengamos suficiente dinero para vivir en esta tierra en los días futuros. Tal vez las personas ricas no tienen ese miedo, pero muchas personas pobres sí tienen ese miedo. Y la mayoría de los santos de Dios son pobres. Muchos santos de Dios son pobres. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Y he visto gente pobre así. Tienen fe. Tienen más fe que la gente rica. Los ricos tienen fe en su dinero. Hay personas pobres que no tienen dinero para tenerle fe. Entonces tienen su fe en Dios. Y descubrirás en los últimos días quién está más preparado para ese día final. Tenemos que aprender a liberarnos de poner nuestra fe en nuestro dinero o poner nuestra fe en las personas y aprender a poner nuestra fe en Dios incluso si tienes mucho dinero, incluso si tienes un entorno muy seguro o vives en un país muy seguro. Debemos disciplinarnos para decir, Señor, no confiaré en el hombre, no pondré mi confianza en mis recursos terrenales, pongo mi confianza solo en ti. Entonces, Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Es maravilloso. Creo que hay una conexión cercana con estar contento con lo que tienes y estar libre del miedo. Verás eso en un momento. Estén contentos con lo que tienen. Si no vas a estar contento con lo que tienes y con lo que Dios te ha dado, tendrás un problema tremendo al tratar de ser libre de la ansiedad y el miedo. Estén contentos con lo que tienen. No compares lo que tú tienes con lo que tienen otras personas. No digas, quiero lo que él tiene. Así es como mucha gente se endeuda. Ten mucho cuidado. Así es como compramos cosas a crédito. Toda mi vida he aconsejado a la gente a no comprar las cosas a crédito. Haz todo lo posible para vivir dentro de tus ingresos y no pidas prestado a menos que sea una emergencia. Y si lo has hecho, devuélvelo lo antes posible. Nunca tomes prestado para satisfacer tu codicia. Si vives así, no crecerás espiritualmente. Te lo aseguro, lo he visto en muchas personas. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y en algún lugar leí, en una traducción lo dice 3 veces, nunca, nunca, nunca. Como si toda la Trinidad estuviera prometiendo, nunca, nunca, nunca te fallaré ni te abandonaré. Esa es nuestra confianza. Mi confianza no está en mi cuenta bancaria, aunque tenga una. Tampoco está en mi casa, aunque tenga una. Está en Dios. Debe estar en Dios. Sabes que en la India muchas personas ponen su confianza en muchas cosas. Ponen su confianza en el dinero, pero en particular en la India ponen su confianza en que en mi vejez mis hijos me cuidarán. En países occidentales, particularmente socialistas como en Europa, Australia y otros, ponen su confianza en el sistema de seguridad social del gobierno, que les dice, cuando seas viejo te daremos una pensión, nunca tendrás necesidad. En la India, por supuesto, no tienen ese beneficio. Pero, ¿en qué debemos poner nuestra confianza? Cuando eres de tercera edad, ¿quién se supone que debe cuidarte? Muchas personas nunca quieren que sus hijos se vayan, porque dicen, ¿quién me cuidará cuando sea un anciano? Te crié para cuidarme cuando fuere viejo. Entonces no eres un buen padre. Si criaste a tus hijos solo para cuidarte cuando seas viejo. ¿Sabes lo que Dios dice? Él dice en Isaías capítulo 46, versículo 4, aún hasta su vejez, yo seré el mismo. ¡Qué palabra! Esto es solo para aquellos que tienen fe en Dios. Aún hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo lo sostendré.
En este mundo los he sostenido. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Yo lo he hecho, yo los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Nuestra confianza debe estar en Él, no en el dinero ni en nuestros hijos, mucho menos en una buena iglesia. Algunas personas tienen confianza en una buena iglesia. Oh, tenemos una buena iglesia. Si tengo alguna necesidad, todos los hermanos y hermanas se reunirán a mi alrededor y me ayudarán. Siento pena por ti, hermano, si piensas eso. Va a ser difícil para ti en los últimos días. ¿Sabes cuántas personas tienen su confianza en algo terrenal? ¿O en algún ser humano o en algún recurso terrenal? Olvídalo. Di, Señor, voy a confiar en ti. Así como Pedro, voy a salir de la seguridad de este bote cuando Jesús le dijo, ven, y salió a la inseguridad de ese mar rugiente y caminó. Así es, esa fue toda una experiencia. Puedes tener esa experiencia si confías en el Señor, porque ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. En Hebreos 13, verso 6 dice, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. Necesitas escuchar esto en los días venideros, porque la Biblia dice que habrá muchas calamidades en la tierra. Volvamos a Mateo capítulo 24. Dice en Mateo 24, verso 26, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. También escucharán, habrá hambre, terremotos, versículo 7. Hambre, terremotos, guerras, rumores de guerras. Eso ocurrirá en los últimos días. ¿Cómo debo orar? Debo orar, Señor, no dejes que haya guerra. Señor, no dejes que haya una hambruna. No dejes que haya un terremoto. Estás orando contra la palabra de Dios. Yo no oro de esa manera. Saben, hay muchas oraciones que no hago. Nunca oro, Señor, que toda la India se convierta. Suena muy espiritual orar así, ¿no? No, no oro así. ¿Sabes lo que oro? Señor, tú dijiste que serán muy pocos los que encontrarán el camino de la vida, y este camino es muy estrecho. Señor, tráeme a esos pocos. Quiero construir tu iglesia con ellos. Eso es lo que yo oro. Oro de acuerdo con las Escrituras, no de acuerdo con la basura super espiritual que mucha gente ora. Queridos hermanos y hermanas, mediten, porque mucho de su cristianismo proviene de la basura super espiritual que han escuchado de otros cristianos y no de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Por eso tu vida es tan inestable. Tu vida no será inestable y será firme en los últimos días si inviertes tu tiempo estudiando las Escrituras y basas todo en las Escrituras y te niegas a creer cualquier enseñanza que no está en las Escrituras. Esta es la palabra de Dios. Necesitamos hombres de Dios que nos den luz en la oscuridad de este mundo. Estúdialas. Es el único libro escrito por Dios. Es el único libro del mundo que nos dice cómo debemos vivir. He pasado estudiando los 50 años y me cambió la vida. Me salvó de todo el engaño que ocurre en el cristianismo evangélico y carismático hoy. Pude ver la realidad. Puedo discernir directamente y ver a través del vacío y todas las cosas no bíblicas que suceden por todas partes. ¿Puedes verlo? ¿O estás engañado por lo que ves? Te diré por qué estás engañado. Es porque no conoces las Escrituras. Si no estudias las Escrituras, no vas a ser audaz en los próximos días. ¿Qué haces cuando Satanás viene contra ti? ¿Qué arma usó Jesús? Él dijo, está escrito. Satanás llegó por segunda vez. Él dijo, está escrito. Por tercera vez llegó Satanás y Jesús dijo, está escrito. Eso fue todo. No voy a discutir contigo, Satanás. Está escrito y Satanás se fue. Desearía que Satanás encuentre creyentes así, que cuando Él viene contra ellos con sus engaños, sus miedos y su persecución, ellos digan, está escrito, Satanás. ¿Puedes decir eso? ¿Conoces lo que está escrito?
Déjame decirte algunas cosas que están escritas. Aquí dice que habrá guerras, terremotos, hambrunas, todo tipo de cosas que pueden producir mucho miedo. El terrorismo, las guerras, la inseguridad. Por causa de todo esto, habrá mucho miedo en la tierra. Y hay una cosa más que puede causar mucha inseguridad e incertidumbre. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 6, hablando de los últimos días. Escuchen esto y vean qué entienden de ello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, hablando de los últimos días, rompió el tercer sello. Oí que el tercer ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo negro. Esa es una representación de hambruna. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Eso representa el comercio de alimentos. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Ustedes ya saben cuánto ganan en un día de salario. Con el salario de ese día, puedes obtener un pan de trigo o 3 panes de cebada. Eso también por el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. El aceite y el vino se refieren, ¿saben? El aceite y la cebada son las cosas que todos necesitamos para la comida. El aceite y el vino son para los ricos. Y lo que entiendo de ese versículo es que parece que en los últimos días los pobres sufrirán mucho más que los ricos. Vemos que en la India como, si tuviera que parafrasear eso, diría que los ricos se harán más ricos y los pobres van a sufrir en los últimos días. ¿Ves que eso sucede a tu alrededor? Veo que sucede en la India. Hace 20 años nunca imaginé esto. O incluso 10 años, que 3 personas de la India estarían entre las 10 personas más ricas del mundo. ¿Alguna vez lo imaginaste? ¿No se supone que la India es un país pobre? Y es cierto. Hay 3 indios en las 10 personas más ricas del mundo. Pero bajen a las aldeas y vean la condición de los pobres. Eso es lo que dice ese versículo. Vayan a África y vean la condición de los pobres. Va a ser terrible en los últimos días. Va a suceder. Y no significa que esos pobres se vayan al infierno. Creo que Dios tiene piedad de ellos. Muchos de ellos son salvos. Lo que quiero decir es que habrá mucho miedo e inseguridad por el costo de la vida que está subiendo. No todos somos millonarios. El costo de la vida está subiendo, nos afectará a todos. Ese es un tipo de miedo. Y el otro tipo de miedo que puede provenir está en Mateo capítulo 24, verso 9. Entonces los entregarán a tribulación, los perseguirán y los matarán. Y serán odiados de todas las naciones por causa del nombre de Jesucristo. Serás odiado en cada nación, porque tomas el nombre de Jesucristo, y ese momento va a llegar. Y en ese momento muchos caerán, se entregarán el uno al otro y se odiarán. Y en otro lugar Jesús dijo que tu hermano te entregará para traicionarte y te perseguirán. En los últimos días los cristianos enfrentarán persecución, como en el primer siglo. ¿No puede Dios protegernos de ser perseguidos? Seguro. ¿Podría haber evitado que Jesús fuera asesinado? ¿Podría haber evitado que el apóstol Santiago fuera decapitado? ¿Podría haber evitado que Nerón decapitara a Pablo a la edad de 67 años? ¿Por qué no? ¿Podría haber evitado que mataran con lanzas a Tomás en Chennai? Hace 1900 años podría haber evitado que todos los apóstoles fueran asesinados, pero no lo hizo. ¿Podría Dios haber evitado que todos esos maravillosos mártires fueran quemados en la hoguera y arrojados a los leones? Él podría haberlo hecho. Él cerró la boca de los leones en el tiempo de Daniel. También pudo cerrar la boca de los leones en los anfiteatros romanos cuando los cristianos fueron arrojados a los leones. Pero esas personas eran del antiguo pacto y estos eran cristianos del nuevo pacto. Podría haber dejado que los mártires en la hoguera escaparan del fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego, como en el Antiguo Testamento, eran del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto glorificaron a Dios escapando del fuego.
escapando de los dientes de los leones. En el nuevo pacto glorificaron a Dios al ser quemados en el fuego y al ser comidos por los leones. Tienes que saber que Dios tiene personas en la tierra a quien puede señalar a Satanás y decir: Satanás, puedes hacer lo que quieras con ellos. No me negarán. No se darán por vencido conmigo. En el Antiguo Testamento no tenía mucha gente así. ¿Por qué? Porque la gente del Antiguo Testamento no tenía el Espíritu Santo. Nadie en el Antiguo Testamento fue bautizado en el Espíritu Santo. Eso es todo. Si quitas el bautismo en el Espíritu Santo, seríamos como la gente del Antiguo Pacto. Y he visto muchos cristianos hoy que no valoran el bautismo en el Espíritu Santo. Son como la gente del Antiguo Pacto. Así es. Porque en el Antiguo Pacto no tenían la parte del Espíritu Santo. ¿Sabes? Pienso en personas como Enoc. Déjame mencionar esto. Hubieron dos personas que fueron raptadas en el Antiguo Testamento. Eso significa que fueron llevadas en vida al cielo. Esa es una imagen de cómo seremos arrebatados cuando Jesús vuelva de nuevo. Dios nos ha dado una idea de eso en el Antiguo Testamento con dos personas que no murieron. Te digo honestamente que no quiero morir. Espero estar vivo cuando Jesús venga. Espero que tú también. Estoy deseando que eso llegue. Que Cristo vendrá y me seré arrebatado en vida para encontrarme con Él en el aire. Y creo que todos deberíamos tener ese objetivo. Creo que tendré ese objetivo incluso si tengo 100 años. El cielo, no la tumba, es nuestro objetivo. ¿Recuerdas esa canción que cantamos? Está bien con mi alma. Y un verso dice: el cielo, no la tumba, es nuestro objetivo. Incluso, yo no soy así como algunos creyentes ancianos que dicen: oh, quiero morir, me quiero ir. Yo no quiero morir, te digo eso. No voy a decir eso ni cuando tenga 90 años. Estoy esperando a que Jesús venga. Estoy esperando no porque ame este viejo mundo podrido, sino porque hay muchas personas en esta tierra que necesitan escuchar de Jesús. Y hay muchos cristianos que necesitan vivir una vida de victoria. Por ellos quiero vivir. Espero que también quieras vivir por eso, no por otra razón. El cielo es nuestro objetivo. Pero piensa en esos dos ejemplos de Dios en el Antiguo Testamento, Enoc y Elías. Y hay algo que podemos aprender de ellos, de cómo estar listos para el rapto. Creemos que sonará la trompeta y los cielos se abrirán y Jesús descenderá del cielo con multitudes de ángeles y las tumbas se abrirán y todos los que murieron confiando en Él se levantarán con cuerpos resucitados. Y para nosotros que estemos vivos será un día maravilloso. Y será como un rayo, toda la tierra lo verá, seremos arrebatados de inmediato. Este viejo cuerpo podrido se transformará en un cuerpo como el suyo. Y hermanos y hermanas, ustedes y yo seremos llevados. Y Dios nos ha dado un ejemplo de dos hombres en el Antiguo Testamento que son tomados. Aprendan de ellos para que estén listos para ser arrebatados. Primero vamos a ver a Enoc. Dice sobre Enoc en Génesis capítulo 5 que durante 65 años vivió una vida descarriada. No le importaba a Dios. Dice en el verso 21 que Enoc vivió 65 años y tuvo un hijo llamado Matusalem. Quiero decirte algo que sucedió cuando nació Matusalem. No está escrito en la Biblia, pero viene de lo que leemos en la Biblia. Se supone que debemos meditar en las Escrituras. La palabra Matusalem significa a su muerte vendrá. Ese es el juicio. Cuando Enoc tenía 65 años, durante 65 años él no había sido padre, pero al nacer su hijo, Dios le dio una revelación. Cuando este niño muera, voy a juzgar al mundo. Eso sorprendió a Enoc. Espero que nos impacte a ti y a mí también. Cuando Dios dice que este mundo será juzgado, ¿crees que el mundo será juzgado? Yo lo creo. El pecado podrido que está sucediendo en el mundo estaba en los tiempos de Enoc también. Y entonces,
Y entonces comenzó a tomarlo en serio. Y dice que desde ese día caminó con Dios durante 300 años. Y luego caminó con Dios. Y vivió una vida normal. No se convirtió en un ermitaño. Dice aquí que vivió una vida familiar normal. Tuvo hijos e hijas. Después de eso vivió con su esposa, tenía hijos. Era un buen padre y crió bien a sus hijos. Y luego un día en el verso 24, él simplemente se fue al cielo. Dios se lo llevó. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero antes de que Dios lo tomara, veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, en el verso 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc fue llevado por fe. ¿Cómo fue arrebatado? Por fe. Señor, confío en ti. Fue arrebatado. Y antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y ese es el testimonio que tú y yo necesitamos tener. Que has complacido a Dios en esta vida terrenal. Eso es lo que tenemos que aprender de Enoc. ¿Y qué predicó Enoc? Vamos al libro de Judas, en los versículos 14 y 15. Enoc era un predicador. Fue el primer predicador mencionado en la Biblia. ¿Qué predicó? Predicó el juicio. Él dice: veo al Señor venir con decenas de miles de santos. Está hablando de la segunda venida del Señor, antes de la primera venida del Señor. Imagina a un hombre que profetizó la segunda venida de Cristo antes de que Cristo viniera por primera vez. Este era Enoc. Él dice: el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Esto es lo que él predicaba. No era algo cómodo escuchar a Enoc predicar. Él caminó con Dios, y un hombre que camina con Dios predicará contra el pecado. Él predicará el juicio sobre los pecadores. No va a ser como estos predicadores que estudian psicología y a hacer que las personas se sientan cómodas en su pecado. Entonces, ese es el primer tipo de persona. ¿Quiere ser así? ¿Predicando contra el pecado y complaciendo a Dios? La segunda persona fue Elías. Y la Biblia dice en el último verso de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, el día grande y terrible. Y cuando Juan el Bautista vino, le preguntaron a Jesús: ¿es este el Elías? Ellos sabían que no era literalmente Elías, sino alguien que venía en el espíritu de Elías. De hecho, fue profetizado que Juan vendría en el espíritu de Elías, y así fue. Y Jesús dijo: y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es Elías. Pero no lo aceptaron. Entonces, escuchen, en los últimos días, Dios enviará gente con el espíritu del profeta Elías, y esa es la iglesia del Nuevo Testamento. No es una persona, no es un individuo como en los días del Antiguo Pacto. Es un grupo de personas. En los últimos días es un grupo de personas que vienen en el espíritu de Juan el Bautista diciendo: preparen el camino del Señor, arrepiéntanse del pecado, pongan sus vidas torcidas en orden. Ellos vienen con el espíritu de Elías, quien se paró en el Monte Carmelo y dijo: si Jehová es Dios, adórenlo. Si Baal es Dios, adórenlo. Pero no estén claudicando entre dos pensamientos. Y el cuerpo de Cristo en los últimos días, en el espíritu de Elías, dirá: si Cristo es Dios, adórenlo. Si el dinero es su Dios, adórenlo. Pero no claudiquen entre los dos. Si vas a vivir para Dios, vive para Dios. Si vas a vivir para el mundo, vive para el mundo. Pero Dios no es para la gente tibia. Porque eres tibio, te escupiré de mi boca. Sé frío o sé caliente. Ese es el espíritu de Elías. Estar delante de los reyes y no tener miedo. Eso es lo que aprendemos de Elías. Estas dos personas fueron arrebatadas. Pablo le dijo a Timoteo, y ya vimos esto antes, habló sobre la confesión que Jesús hizo ante Poncio Pilato. Vimos una de esas confesiones en un estudio anterior donde Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Hizo otra confesión ante Poncio Pilato y está en Juan capítulo 19, versículo 11.
Y eso es algo que debemos aprender en relación con los últimos días para estar preparados. La confesión que hizo Jesús cuando Poncio Pilato lo amenazó, así como la gente puede algún día amenazarte a ti. Escucha esto, por favor. Pilato era la mayor autoridad allí en esa tierra. Vio a Jesús golpeado, insultado, humillado, de pie indefenso allí ante él, pero estaba firme de pie. No creo que Jesús estuviera parado ahí diciendo, oh, Pilato, por favor, ten misericordia de mí. Nunca te pares así ante alguien que te persigue. No, párate como Jesús. Yo digo, Señor, dame gracia para pararme como Jesús el día que sea perseguido. Es buena oración para hacer. Pilato era quien tenía miedo de lo que decía la gente al ver a Jesús parado allí lleno de sangre. Él se lavó las manos, no quería ser responsable. Jesús no estaba asustado. Pilato dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Juan 19, verso 10. Y aquí está Jesús sin preocupaciones. Él no dijo, por favor, no me mates. Él dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí, Pilato, a menos que mi Padre en el cielo te lo permita. Lo siento por ti. Estoy bajo la autoridad de mi Padre. No puedes tocar un cabello de mi cabeza sin el permiso de mi Padre. Y hay una promesa que Él nos ha dado. Ni un cabello de tu cabeza perecerá. Eres de más valor que muchos gorriones. Los pelos de tu cabeza están contados. Todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios y obran de acuerdo con su propósito. Maravillosa promesa. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Y aquí hay algo asombroso. Permítame cerrar con esto. Isaías capítulo 54, versículo 17. Dice, ninguna arma que te ataque triunfará. Debemos ser valientes. Recuerdo haber oído hablar de una misionera europea que fue a China alrededor del siglo XX, en la década de 1900, y viajaba en un pequeño barco de una parte de China a la otra, y fue invadida por piratas. Ellos abordaron el barco y la llevaron a un cuarto, y le apuntaron con una pistola. Y estamos hablando de una dama. Esta dama dijo, ningún arma que me ataque triunfará. Baja esa pistola. Los piratas nunca habían conocido a una mujer como ella en su vida. Bajaron el arma y la trataron con respeto por el resto del tiempo en ese barco hasta que el barco finalmente llegó a la orilla. Los piratas la dejaron en paz. Imagina a una mujer. Recuerdo a uno de nuestros hermanos ancianos de Tamil Nadu, me dijo cómo fue a Bangladesh una vez que tuvo que cumplir con un deber oficial allí y aterrizó en el aeropuerto muy temprano a las 3:30 de la mañana y tuvo que tomar un rickshaw o un bicitaxi, de esos en los que una persona pedalea para llegar al lugar donde desea ir, en la oscura madrugada. Y cuando llegó a un lugar los detuvieron. 2 personas se le acercaron e intentaron enfrentarlo. Ya sabes, ladrones o personas que querían asaltarlos. Y él simplemente comenzó a hablar en lenguas y comenzó a orar a Dios y todos se asustaron y salieron corriendo. Esto es cierto y lo sabes, hermano. Queridos hermanos y hermanas, estamos en el lado de la victoria. Satanás fue derrotado hace 2000 años. No tenemos que temer. Dios está de nuestro lado. Mantengan una conciencia limpia y humíllense. Mantengan su conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Dios nos está preparando para una tierra que es un lugar que está preparado para nosotros. Tengan eso en cuenta todo el tiempo. Nos estamos acercando más y más a ese día. Vivan con la eternidad como objetivo. Utilicen bien los pocos días que quedan antes que Cristo vuelva. No sea que te arrepientas en ese día porque no viviste para Él. Que después de todos los mensajes que escuchaste eran solo información en tu cabeza, porque no era un desafío en tu corazón vivir para Él. Si Cristo es Dios, vive para Él. Si el mundo y el dinero son más importantes, vive para eso. Pero no seas tibio. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Mientras inclinamos nuestros rostros en oración, quiero preguntarle, mis hermanos y hermanas, a la luz de todo lo que han escuchado, ¿cuál será su respuesta? Digamos, Señor, no quiero una respuesta que sea solo temporal. Quiero que todo mi corazón se llene del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego.
vivir en el fuego de Dios todos los días de mi vida. Quiero vivir para las cosas que son eternas. Quiero vivir para Jesucristo. Ayúdame, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser la iglesia que quieres que seamos en los últimos días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.